Grupo Gibbs Phytercom de México, al servicio de la educación médica y el marketing farmacéutico. Del 25 al 29 de agosto del presente año, se llevó a cabo el segundo seminario de trasplante de órganos y tejidos. En el Hospital General Regional número 1, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, organizado por el jefe del Servicio de Trasplante Renal, Dr. Marco Antonio San Martín Uribe, y su equipo de especialistas en nefrología, la doctora Adriana Flores Palacios y la doctora Laurelisa Basagoitia González. Ellos nos ofrecieron un programa de alto nivel académico, dirigido a profesionales de la salud, personal paramédico y enfermería. En esta ocasión presentamos una de las ponencias que formaron parte del programa. Me refiero a diagnóstico histopatológico en trasplante renal, por la doctora Virgilia Soto Abraham, adscrito al Hospital General de México y al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Específicamente yo voy a tratar el diagnóstico histopatológico en las biopsias de trasplante. Yo soy Virgilia Soto, trabajo en 2 hospitales simultáneamente que ven un importante número de biopsias renales, como es el Instituto Nacional de Cardiología y el Hospital General de México. La primera, por favor. Tomando en consideración que el valor de la biopsia renal en el trasplante es único, consideremos que además del diagnóstico de rechazo, es decir, la posibilidad de determinar si un paciente tiene rechazo o no, las biopsias nos permiten además de demostrar si la disfunción de un injerto está en relación directa con un mecanismo que sea etiopatogénico inmunológico o no inmunológico, que veremos ahorita a continuación. Gracias. ¿Cómo paso las...? Ok, perfecto. O en su defecto, si el material biológico que estamos recibiendo tiene el problema de haber recibido o de tener alteraciones secundarias al uso de inmunosupresores. La siguiente. Una importancia fundamental para el manejo de la biopsia renal, y no solamente para los nefrólogos y los trasplantólogos, también es ideal que todo el personal médico involucrado en el manejo de las biopsias esté relacionado con el aspecto histológico básico. Generalmente nosotros recibimos cilindros o cuñas de tejido que evaluamos bajo transiluminación. Ustedes podrán ver en este cilindro que estas esferas rojas con cierto puntilleo que se puede ver aquí, corresponde a los glomérulos. Desde el momento en que nosotros recibimos la biopsia en solución salina, podemos evaluar si el material que estamos recibiendo es óptimo y para qué estudios. Es decir, como el procesamiento adecuado de una biopsia renal, sea de trasplante o de riñón nativo, requiere varios procedimientos como es la microscopía de luz, el estudio de inmunofluorescencia directa, microscopía electrónica, entre otros, yo necesito saber desde el momento en que recibo el material si el que estoy recibiendo es óptimo y para cuántos estudios. La siguiente. Generalmente nosotros evaluamos una biopsia de injerto basada en 3 procedimientos histológicos básicos. Si ustedes recuerdan de sus clases de histología, la biopsia renal en general es una biopsia delicada. Requiere la evaluación de diferentes estructuras a través especialmente de 3 métodos. Uno es la microscopía de luz, que requiere que mi tejido sea fijado en formol, incluido en parafina, y que se realicen cortes muy delgados que son teñidos con diferentes tinciones. El segundo, que es un tejido que va a dar a la inmunofluorescencia directa, y si ustedes se percatan de este detalle, esta positividad, que es realmente la reactividad para un fluorocromo, está dada porque mi tejido se encuentra congelado y los determinantes antigénicos están totalmente preservados. Y finalmente, un estudio que es a veces opcional, que es el estudio de microscopía electrónica. Un estudio bastante costoso. Quiero comentarles que en México debe haber 10 microscopios electrónicos para diagnóstico en total. La mayor parte de los hospitales ya no cuentan con esta herramienta por costosa. Este tejido, generalmente, lo ideal es que sea tejido fijado directamente de glutaraldehído. La mayor parte de nuestros injertos terminan en estos 2 estudios que resultan para la mayoría de los casos suficientes. La siguiente. Generalmente cuando evaluamos la biopsia, que viene en fresco, se coloca sobre una laminilla, es enjuagada con unas gotitas de solución salina y podemos ver desde este momento que estamos en un tejido que tiene la cápsula aquí, esto es corteza, la siguiente, porque están los glomérulos,
y contamos con un fragmento de médula. Nos damos cuenta porque el tejido es radiado y por lo tanto hay exclusivamente estructuras tubulares. Cuando nosotros recibimos tejidos que el 50% del mismo o en su totalidad son médula, requerimos otra biopsia. Y sin embargo, específicamente para trasplante, aún recibiendo este material, se procesa y ahorita veremos a continuación por qué. La siguiente. La clasificación de Banff, el consenso de expertos de Banff para manejar, para el manejo de las biopsias renales para trasplante, nos dice que requerimos cuando menos de 7 glomérulos, a diferencia de los riñones nativos que requerimos generalmente un poco más, un mínimo de 2 arteriolas, pero ojo con esto, aún en ausencia de corteza, es decir, sin glomérulos, y que específicamente solo tengamos médula, la muestra se corre y se procesa. La razón es que contamos con un marcador que si tenemos la fortuna y nos resulta positivo, puede darnos evidencia sin necesidad de otra biopsia que probablemente la disfunción de nuestro injerto sea inmunológica secundaria a un rechazo humoral, o en su defecto, que la disfunción sea secundaria a una infección como poliomavirus. En ambos casos la médula resulta útil a pesar de que no nos permita completar de manera adecuada un diagnóstico. La siguiente. Las recomendaciones para el informe nos especifican que debe llevar varios detalles. Generalmente las descripciones de las biopsias llevan una descripción con varios componentes que informamos aquí, tales como el número de glomérulos con los que cuenta la muestra, si es predominantemente cortical o medular, y diferentes elementos que son cuantificables. Y aquí empieza el meollo del asunto para la clasificación de Banff. La clasificación de Banff nos permite estandarizar a la mayor parte de las personas que observamos biopsias en criterios que son cuantitativos, al menos en porcentaje o por aproximación. De esta manera, lo que comentaba el doctor Morales hace un momento, detalles tan importantes como la fibrosis o la cantidad de infiltrado inflamatorio pueden ser fundamentales para saber si hay o no que tratar a un paciente. Injertos con mucha fibrosis, este daño es irreversible y en algunas ocasiones, a pesar de que haya actividad de un rechazo, el producto de la cronicidad va a ganar sobre el tratamiento. El número de glomérulos, si estos están afectados de manera crónica o de manera aguda, si los túbulos qué características tienen, y tiene una peculiaridad esta cuantificación, que si yo hago biopsias seriadas, puedo ir aproximadamente evaluando más o menos qué evolución han tenido los injertos. En general, todo esto se hace basado en un consenso que es parte de la clasificación de Banff. La siguiente. Cuando vemos la disfunción de un injerto, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿estamos recibiendo una biopsia de tejido renal? ¿Es realmente la disfunción secundaria a un daño intrínseco en el tejido o en su defecto? ¿Hay una causa prerrenal o posrenal que me puede explicar la misma? De esta manera, yo además de saber más o menos en tiempo cuánto tiempo post-trasplante tiene un paciente, requiero saber detalles tales cuales como el medicamento que está recibiendo, antecedentes, si ha habido procesos infecciosos previos, estados de choque, etc. La siguiente. Cuando tenemos la información clínica necesaria, generalmente nosotros empezamos evaluando una biopsia colocada en temporabilidad de qué posibilidades diagnósticas tengo. Si recuerdan, cuando nosotros recibimos las biopsias, les pedimos un resumen que aproximadamente debe llevar algunos detalles que sean posibles saber, como tiempo post-trasplante, si el trasplante tuvo función inmediata o no, qué tratamiento está tomando el paciente, la enfermedad base del paciente, que en México es poco frecuente que lo sepamos, y detalles que si fuera posible saberlos, como por ejemplo si hay o no anticuerpos antidonador específico. Sabiendo los detalles clínicos, me ubico en la temporabilidad de qué lesiones son las posibles que pueda yo estar evaluando y sus diagnósticos diferenciales. La siguiente. Un detalle importante donde toma un valor significativo las biopsias es que generalmente el resultado de la biopsia cambia en una cantidad significativa, como es el 40% de los casos, el diagnóstico previo a la biopsia, el diagnóstico clínico. Es decir, tiene un valor fundamental específicamente para determinar qué tipo de disfunción tiene un paciente. Otro detalle importante es que generalmente las biopsias o los tejidos van cambiando con el tiempo. Hay injertos que tienen 25 años post-trasplante, no te duermas, Gabriel, y que la mayor parte
de los cambios histológicos que vemos son por envejecimiento propio del tejido y hay que tomar en consideración estos cambios que son propios del tiempo post-trasplante. La siguiente, por favor. Un detalle también importante, y se los he mostrado, a lo mejor Gabriel ya ha visto estas diapositivas, es que ambos cilindros están importantemente inflamados. ¿Alguien se quiere aventurar a decirme algún diagnóstico? Están inflamados así en su totalidad. Tiene rechazo, ambos tienen rechazo, es muy probable. Esta es una tinción de HE y esta es de Paz, por eso se ve un poco más pálida una que la otra. Pues detalle, ojo con esto. De las panorámicas, puedo decir que hay un I3, según la clasificación de Banff, ahorita veremos, más del 50% de mi cilindro está infiltrado, en ambos casos. Los dos podrían tener rechazo, pero me voy a acercar, la siguiente. Y esta primera fotografía reúne todas las características de un rechazo. Hay tubulitis, capilaritis peritubular, infiltrado inflamatorio intersticial, la siguiente. Y la otra, cuando me fijo con detalle, tiene daño citopático. Es decir, a pesar de que en las panorámicas son muy parecidas, los diagnósticos son literalmente opuestos. Por eso requiero incluso saber la orientación clínica de una biopsia para fijarme específicamente en algunos detalles. Esta infección que estoy viendo aquí es CMV y no quiero decirles qué pasaría si equivocadamente decimos que es un rechazo cuando el paciente tiene realmente una infección por CMV. La siguiente, que es este ejemplo que estamos viendo aquí. La siguiente. De acuerdo a las recomendaciones para emitir un reporte o un informe de biopsias de trasplante, hay un detalle muy importante. Se nos pide que se elabore en base a un consenso, y el único que tenemos a la mano y que está validado y que es útil es el consenso de Banff. La siguiente. De esta manera, el Banff que ocupábamos todavía hasta hace unos meses, hasta hace el año pasado todavía, el Banff de la revisión de 2007 nos decía algo que era muy sencillo aproximadamente en teoría, que los riñones podían ser normales y que el cambio o la disfunción no necesariamente era por el tejido, sino que había algo antes o después del riñón que estaba ocasionando una disfunción, o en su defecto, en biopsias de protocolo, reportarlos como riñones normales o injertos normales. Y las otras dos grandes o tres grandes divisiones eran los rechazos mediados por anticuerpos, los rechazos de tipo celular. Una clasificación o un grupo extra eran los cambios inespecíficos crónicos que se catalogaban con anterioridad como parte de la nefropatía crónica del injerto. Pero si ustedes ven con detalle, hay un último renglón que parece insignificante por la cantidad de lesiones que se ven en la parte primera de la clasificación, que son otras o misceláneas, donde se incluye todo el daño que no es necesariamente inmunológico y que puede ser muy importante en los injertos. La siguiente. La clasificación de 2007 dividía o simplificada nos decía, los riñones pueden ser normales, pueden tener rechazo mediado por anticuerpos, rechazo de tipo celular, fibrosis inespecífica u otro tipo de daño que no era necesariamente de tipo inmunológico, donde se incluían la toxicidad por medicamentos, el daño propio del donador o en su defecto recidivas de la enfermedad base. La siguiente. Para 2011 hubo una revisión porque era importantemente notorio que diagnosticábamos biopsias que tenían criterios morfológicos de rechazo humoral y un marcador que se consideraba la panacea como era el C4D nos resultaba negativo en las biopsias. Constantemente teníamos injertos que parecían rechazo humoral, el C4D nos resultaba negativo y en los lugares donde pueden realizar anticuerpos antidonador específico determinaban que a veces o la mayor parte de las veces eran positivos. Entonces teníamos una disyuntiva. Teníamos un marcador, que ahorita veremos a continuación, que se consideraba la panacea para decir si un paciente tenía rechazo humoral o no, pero que constantemente ya con el uso nos dábamos cuenta que muchos injertos, 2/3 partes incluso, resultaban negativos teniendo anticuerpos antidonador específico el paciente. Es entonces que para 2011 la reunión de Banff consideró la posibilidad del diagnóstico de rechazo humoral en ausencia o con negatividad para el C4D. La siguiente. El nuevo Banff, el que estamos ocupando actualmente, producto de la reunión de 2013 y que fue publicado recientemente este artículo, tiene algunas modificaciones y específicamente estas modificaciones están en relación con el hecho de que aparecen los rechazos humorales C4D negativos y ahora se consideran como parte de la clasificación. La siguiente. Esta nueva clasificación
se modificó en varios puntos, pero esencialmente la principal modificación es en los rechazos humorales. Ahora está perfectamente aceptado que puedo tener negativo mi C4D y sin embargo tener un rechazo humoral. ¿Cómo busco o cómo evidencio entonces esto? El doctor Robert Colvin, que es uno de los principales patólogos en el mundo que ven trasplante, constantemente en artículos previos a esta reunión de BAMF 2013 e incluso en su libro de texto, hacía hincapié en que los pacientes podían tener criterios morfológicos y que había que hacerle caso al patólogo, a pesar de que el C4D resultara negativo. La razón es que existen evidencias histológicas que pueden ser importantísimas y en este momento se simplificó un poco la clasificación para rechazo humoral. De esta manera, tengo que afección de microvasculatura como es glomerulitis, capilaritis peritubular y endarteritis se consideran criterios pivote histológicos para sugerir o alertarse de que puede ser un rechazo humoral aún en ausencia de C4D. El asunto es que todos estos expertos son expertos de hospitales que cuentan con todos los recursos a nivel mundial y nos piden que para que yo asegure que un paciente tiene un rechazo humoral, además de los criterios histológicos, en ausencia de C4D pueda demostrar anticuerpos antidonador específico o marcadores de disfunción endotelial, cosa que para todos los humildes mexicanos nos cuesta mucho trabajo y resulta prácticamente imposible. En mi opinión, la histología es importante, el C4D también, pero es importante también la información clínica para que en correlación con todos estos datos se pueda decidir si un paciente tiene o no un rechazo humoral. Cuando se puede hacer anticuerpos antidonador específico es lo ideal para complementar el diagnóstico. La siguiente. Lo primero que tenemos que determinar al evaluar una biopsia de injerto es si el daño es inmunológico, y ya decidimos que sí porque hay criterios histológicos, si este es exclusivamente celular, mediado por linfocitos T, si este es exclusivamente mediado por anticuerpos o en su defecto, si tengo ambos combinados en el mismo paciente. Se dice que la mayor parte de los rechazos humorales, si yo reúno o soy exquisito y estricto con mis criterios histológicos, van a tener características mixtas, generalmente porque el infiltrado puede llegar a ser abundante. La siguiente. De esta manera, y sin tratar de aburrirlos y que se duerman, tenemos la división o los criterios cuantitativos de BAMF. Para los rechazos mediados por células, la siguiente, estos son muy tubulointersticiales y uno de los criterios básicos que hay que evaluar es la cantidad de infiltrado inflamatorio intersticial, que nos habla de actividad y de un daño mediado por células, específicamente linfocitos T. De esta manera, BAMF sigue dividiendo hasta la fecha en I0, I1, I2 y I3, dependiendo del porcentaje de superficie cortical que esté inflamada. La siguiente. De esta manera, yo tengo que evaluar que mi infiltrado inflamatorio sea predominantemente de mononucleares, entre ellos linfocitos, la siguiente, pero un detalle fundamental es que no tengo que perder el contexto que hablo de porcentaje de superficie cortical. Por lo tanto, en las panorámicas puedo irme dando una idea qué porcentaje de inflamación hay y qué tan grave es mi rechazo. La siguiente. Si tuviera la posibilidad, podría determinar a través de anticuerpos, este es CD3, un marcador que es PAN-T, es para los linfocitos T, y cuando mi cociente de linfocitos T es 70% sobre las demás líneas celulares inflamatorias, puedo tranquilamente sugerir que mi paciente tiene un rechazo de tipo humoral, de tipo celular. La siguiente. Como podemos ver aquí, este es el mismo marcador y vean la cantidad de infiltrado inflamatorio. La siguiente. Otro criterio que evalúa la clasificación de BAMF y que es importante para los rechazos celulares es la tubulitis. La tubulitis implica la entrada o la afección por infiltrado inflamatorio a las a las paredes de los túbulos, que en algunas ocasiones puede correlacionar con pérdida incluso del epitelio de revestimiento o con cambios regenerativos. De esta manera, tengo un T1, un T2 o un T3, dependiendo de la cantidad de células que se observan por sección histológica. La siguiente. Podemos ver que la membrana basal teñida en paz, como se ve aquí, está rebasada por estas células que son más pequeñitas y que corresponden a células inflamatorias,
con tubulitis, en túbulos que son viables. La siguiente. Otro criterio importante, que era sobre todo fundamental hace unos años, actualmente vemos pocos rechazos con componente vascular arteriolar, pero cuando los veíamos nos asustábamos muchísimo todos, porque implicaba un rechazo de los más graves, es la inflamación de las arteriolas. Se llama arteriolitis o endarteritis, que implica, la siguiente por favor, la inflamación de la luz de las arteriolas, que puede incluso ocasionar oclusión total de las mismas. De esta manera podemos tener un B0, un B1, un B2 y un B3, dependiendo qué tanta superficie es la que se está reduciendo. Y en este momento hay un punto importante. Si ustedes ven con detalle, además del proceso inflamatorio, puede existir un proceso oclusivo. Por lo tanto, el injerto puede sufrir también la consecuencia de la isquemia secundaria a la obstrucción de las arteriolas y agravar mucho más el cuadro histológico. La siguiente. Todos los criterios anteriores se consideraban histológicamente importantes para los rechazos celulares activos o agudos. Para los rechazos celulares crónicos, que son bastante difíciles de hacer, ¿por qué? Porque requiero demostrar actividad y datos de cronicidad simultáneamente. La siguiente. Los criterios más importantes son estos. Esta es una tinción tricrómica de Masson, tiñe colágena, tiñe fibrosis, por lo tanto. En estos cilindros podemos ver cómo se reemplaza el parénquima por tejido conectivo y en este momento nosotros informamos un rechazo sobreimpuesto en cambios crónicos, que probablemente evaluándolo o poniendo en una balanza, a pesar de que haya actividad, es muy probable que el paciente no merezca tratarse por el puro hecho de que no va a responder. Y no va a responder porque la fibrosis, que son datos de cicatrización, es irreversible. La siguiente. Vean cómo generalmente el infiltrado inflamatorio va acompañando a las áreas de fibrosis. La siguiente. Otro detalle de los rechazos celulares crónicos es la oclusión total de los vasos. A esta categoría o a este detalle se le llama arteriopatía crónica del injerto. Vean cómo esto que observan aquí es la muscular y hacia acá es la íntima, desapareció la luz. Lo que diríamos en este momento es que el paciente prácticamente tiene daño isquémico crónico intersticial secundario a la oclusión vascular. La siguiente. La segunda categoría importante de los rechazos son los mediados por anticuerpos. En la clasificación anterior de Banff los dividíamos en agudos, crónicos, hiperagudos. ¿Por qué hago hincapié en la clasificación anterior? Porque aunque actualmente cambió un poco, un detalle importante que nosotros llevamos tiempo utilizándolo y que ahora afortunadamente con el nuevo Banff ya se nos simplificó también para nosotros, es que el término agudo implica temporalidad, implica tiempo y causa un poco a veces de confusión un injerto de 20 años post-trasplante con un rechazo agudo, cuando realmente lo que queremos nosotros especificar o decir es un rechazo activo, que está activo en ese momento y que debe ser tratado. Los rechazos agudos o activos mediados por anticuerpos tenían diferentes categorías, pero si ustedes observan en la clasificación anterior requerían tener C4D positivo, cosa que en 2011 se revisó y se vio que pues, en muchos casos no era útil para diagnóstico. La otra categoría son los humorales crónicos y finalmente los hiperagudos. La siguiente. Para la nueva clasificación, entonces, los rechazos agudos pierden sus diferentes categorías en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 y son reemplazados totalmente por el rechazo agudo, diagonal, activo. Lo único que quiero decir es que es un rechazo mediado por anticuerpos en el que hay datos de actividad que es posible tratar. La siguiente. De esta manera, y basándonos en uno de los marcadores que se consideraba la panacea, que era el C4D, este marcador hace enlaces covalentes con una estructura muy importante en los riñones, que es la membrana basal del capilar peritubular. Es donde es positiva y donde debe ser evaluada la positividad para este marcador. La siguiente. De esta manera, cuando se descubrió que el C4D podía resultar útil para el diagnóstico de rechazo humoral, se corrían las muestras a través de fluorescencia. Y una pregunta básica en el tejido que está en fluorescencia. Uno, requiere ser tejido congelado. Muchas biopsias de trasplante no cuentan con él. Y dos, tiene una alta sensibilidad, pero da muchos falsos positivos. Y la explicación es muy sencilla. Yo puedo ver la positividad aquí, pero
no puedo, como el fondo es oscuro y no veo las características de las estructuras del tejido, no puedo saber si lo que me está marcando son capilares sanguíneos o linfáticos, o incluso la membrana basal tubular. Por eso el C4D, a través de esta técnica, aunque es muy buena, frecuentemente da falsos positivos. La siguiente. La técnica que recomiendo y que utilizamos, a pesar de que lleva un día extra de incubación, es el C4D a través de peroxidasa. Esta técnica ocupa el bloque de parafina, el tejido fijado en formol. No requiero más tejido. Tengo tejido porque llegó para la microscopía de luz forzosamente. Y como tiene toda la fijación del formol y el contraste de la hematoxilina en el fondo, puedo darme cuenta perfectamente que esto es un túbulo y que esto es un capilar peritubular. Por lo tanto, veo la marcación perfecta donde tiene que ser. El C4D a través de esta técnica es altamente específico, pero muchas veces tiene una sensibilidad más baja. La razón es que esta técnica requiere mucho más antígeno en el tejido para que pueda resultar positiva. Mi opinión personal es que lo ideal es que se practique esta siempre que sea posible. La siguiente. De esta manera, vean esta peculiaridad. La clasificación de Banff era muy puntual con esto. Si tú corrías tu C4D por fluorescencia, requerías de que fuera difuso más del 50% de positividad para darlo como realmente positivo. Si lo hacías a través de peroxidasa, como les mostré yo en café, que lo hacemos nosotros, simple y sencillamente, hasta Banff 2007, con que rebasara y cayera en esta categoría de más del 10%, ya se consideraba positivo. Actualmente, en el Banff nuevo, con que me dé más de 1 para arriba, se considera positivo, es decir, es altamente específico. La siguiente. Una peculiaridad es que, aunque es muy útil el C4D, tiene un detalle. Muchas de las biopsias que son rechazos humorales, porque están demostrados a través de anticuerpos antidonador específico, el paciente tiene disfunción y hay criterios histológicos para el mismo, resultan negativos. Se dice en algunas publicaciones que hasta 2/3 partes e incluso 3/4 partes, que es un altísimo problema para nosotros los morfólogos. También tiene una peculiaridad, que en algunas ocasiones hace lo contrario. Resulta positivo y el paciente no tiene datos de inflamación y no tiene disfunción del injerto, cuando se hace de manera rutinaria sin que haya un criterio histológico, cuando menos, para poderlo correr. La siguiente. Un detalle también importante del C4D, y se los recomiendo que lo exijan o aprendan a ver, es que este marcador debe correrse siempre con un testigo. Es decir, el testigo es un tejido que de antemano yo sé que es positivo y que me va a marcar necesariamente, y lo corro junto con mi tejido problema. De esta manera puedo estar segura que la técnica es adecuada y puede ser válida para el paciente. La siguiente. El testigo es de otro paciente. Lo que ocupamos es un hiperagudo, que en el general hemos tenido algunos, no casos del general, pero que han llegado. Tenemos nefrectomías de hiperagudo y es muy buen tejido porque siempre sale positivo, porque son unos cortes muy grandes y no nos acabamos la biopsia de un paciente que pueda resultar positivo. Un criterio importante para los rechazos humorales, y ojo aquí, decíamos que los humorales se basan, les hago ojo así porque sé que se están durmiendo. Un detalle importante de los humorales es que me habla de inflamación de microvasculatura. ¿Y qué vasos más pequeños que los capilares glomerulares o que los capilares peritubulares? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí tenemos o adquirimos importancia los patólogos. Empiezo a ver glomérulos con inflamación en capilares glomerulares, le llamo glomerulitis, y la puedo estadificar dependiendo incluso de la cantidad de células inflamatorias. La siguiente. De esta manera, podemos tener glomérulos totalmente cerrados que tienen linfocitos o plasmáticas en la luz. En este momento podemos decir que hay una glomerulitis o datos de actividad que sugieren rechazo humoral. La siguiente. Como podemos ver aquí, la siguiente. Otro criterio importante para la inflamación de microvasculatura que nos prende el foco rojo para un rechazo humoral es lo que se cataloga como PTC, capilaritis peritubular, la otra microvasculatura del riñón. La siguiente. ¿Cuál es la capilaritis peritubular? Estas estructuras que están entre túbulo y túbulo, apenas perceptibles porque están cerradas, son los capilares peritubulares.
Cuando los capilares peritubulares están ocluidos o cerrados por los túbulos, las células inflamatorias que van en el interior hacen esto, se forman una detrás de la otra, se llaman filas indias o como en la cola de las tortillas, una detrás de otra, y así las podemos ver con mucha facilidad. En este momento sabemos que lo que está inflamado no es el intersticio, es el capilar peritubular, otro de los criterios de rechazo humoral. La siguiente. Vean, un criterio extra es que generalmente esta capilaritis peritubular, si el paciente rebasó 3 semanas post-trasplante, es a expensas de células plasmáticas y tiene mucho sentido biológico. La plasmática está ahí produciendo precisamente anticuerpos y son rechazos mediados por anticuerpos. Estas células que son muy grandes son plasmáticas. La siguiente. Anteriormente clasificábamos a los humorales agudos o activos dependiendo cuáles eran las estructuras afectadas. Actualmente es más sencillo y para el BAMS 2013, con los criterios morfológicos, sugerimos un rechazo activo o agudo, como quiera nuestro cliente ocuparlo, mediado por anticuerpos o humoral. La siguiente. Teníamos injertos que pueden tener rechazo humoral. ¿Alguien se anima a decirme cuánta inflamación ven aquí? Yo les voy a decir para que se puedan ir a comer más rápido. Muy poquita o nula, casi no hay inflamación. Y en este momento, si ustedes me quieren decir si ven inflamación, pues si acaso serán estas 5 celulitas que se ven por ahí. Es un cilindro de un injerto de la primera semana post-trasplante. No hay inflamación y sin embargo el paciente tiene disfunción y yo como patólogo voy a decir, pero el epitelio tubular está en la luz. Por lo tanto, ¿qué tiene, Gabriel? Si el epitelio tubular está en la luz, está desfaselado, tiene una NTA, una necrosis tubular aguda, y pues me voy a quedar muy tranquila de, doctora Basagoitia, su paciente tiene necrosis tubular aguda. Y oh sorpresa, este marcador o este daño muy temprano puede ser parte de un rechazo humoral. Se llamaba rechazo humoral tipo o semejante a necrosis tubular aguda. Entonces, en injertos muy tempranos, a pesar de que no hay inflamación y el daño es directo sobre el epitelio tubular, la siguiente, tenía o estaba obligada, vean cómo el túbulo quedó denudado y todo lo que hay aquí es epitelio tubular, la siguiente, va perfecto para una necrosis tubular aguda, como se ve aquí. Estos pacientes podían tener rechazo humoral, por eso había o hay que correr anticuerpo C4D. La mayoría de los casos de tipo necrosis tubular aguda resultan positivos, cosa que nos facilita, de cierta manera, la separación entre una verdadera NTA y un rechazo tipo NTA. La siguiente. La siguiente, por favor. Muy bien. Esta es una variedad de rechazo humoral. Y vean, y no lo olviden nunca, el doctor San Martín hasta se sentó derechito. ¿Por qué? Porque debe ser espantoso ver que cuando uno pone un riñón, se pone negro, totalmente negro. Y lo que tienen en este caso en particular es un injerto, viene de provincia, lo quitaron casi 24 horas, no, como 18 horas post-trasplante, y lo que tiene es un rechazo hiperagudo. Se presentó prácticamente al momento de trasplantar, el injerto completo se puso negro, se moteó, lo mencionan así, la siguiente. Cuando nosotros lo trabajamos, la siguiente, un detalle importante es revisar los cilios, que no estén trombosados y que el daño pueda ser de este tipo, precisamente mecánico. Generalmente este tipo de rechazos humorales hiperagudos cursan con trombosis en microvasculaturas simultáneamente en todas las microvasculaturas. Los anticuerpos están extraordinariamente dirigidos contra los endotelios y el riñón es esencialmente un conjunto de vasos. Por lo tanto, todos los vasos simultáneamente tienen afección. La siguiente. Y vean este detalle. Todo lo que ven probablemente aquí se nota muy bien, son trombos. Están en las arteriolas, pero están en los capilares glomerulares. La siguiente. Vean, trombosis masiva con inflamación de neutrófilos, tiene muy poquitas horas como para responder con células plasmáticas. La siguiente. Vean cómo se trombosan las arteriolas preglomerulares, los glomérulos están distendidos a tope. La siguiente. La fibrina se margina hacia la periferia de los vasos. La siguiente. Y siempre son C4D positivos. Es una catástrofe que hay que retirar de inmediato al paciente, el injerto al paciente. La siguiente. Los rechazos hiperagudos generalmente hay que separarlos o hay que distinguirlos del verdadero daño isquémico.
como vemos aquí, que son biopsias con infartos corticales dados o catalogados o caracterizados por la necrosis coagulativa de las luces tubulares. La siguiente. O como este otro ejemplo, que es el caso de un paciente que tuvo una arteria polar que nadie se percató y estaba sangrando, y cuando la reconectaron, el daño que presenta es un daño de tipo isquemia-reperfusión, que es otra de los diagnósticos diferenciales de los hiperagudos. La siguiente. El rechazo humoral crónico, todos los detalles que hemos mencionado son de los activos o agudos humorales, se caracteriza entonces en su fase crónica por lo siguiente. La siguiente, por favor. Por tener organización en los glomérulos y adquirir un patrón muy lobulado que se ve frecuentemente en las lesiones de tipo membrano proliferativa. Esencialmente lo que vemos son dobles contornos. La siguiente. Que antes o en la clasificación anterior me costaba más trabajo separarlos. En la clasificación nueva de Banff nada más me dicen, no hay dobles contornos, CG0. Hay poquitos o hay muchos, y lo divido en 1A y 1B. Me simplificaron la vida el Banff 2013. La presencia de dobles contornos habla de un daño repetitivo, constante y sostenido de los endotelios. Los capilares glomerulares no tienen pared muscular, por lo tanto van a responder formando dos membranas. Estas fotos son tomadas del artículo original de Banff 2013. La siguiente. Como pueden ver ustedes aquí, están duplicadas las membranas basales. La siguiente. Generalmente en los rechazos humorales crónicos hay mucha fibrosis. La siguiente. Y frecuentemente hay datos de disfunción endotelial con células de citoplasma espumoso que son parte de los endotelios. La siguiente. Como pueden ustedes ver aquí. La siguiente. Generalmente en estos pacientes corremos C4D, desafortunadamente el 40 al 60% solamente son positivos y sin embargo tienen un humoral. Ya hemos mencionado, el C4D no es la panacea. La siguiente. La membrana basal tanto de los capilares peritubulares como de los glomerulares se lamina. La siguiente. Y un detalle, la siguiente por favor, es que la discordancia con el C4D a veces está en relación con la fluctuación de los anticuerpos antidonador específico. Generalmente cuando el paciente tiene los niveles más bajos de anticuerpos antidonador, mi C4D va a resultar negativo. Pero ojo con esto, eso no significa que no lo veamos y no lo podamos demostrar, no significa que no esté ahí el daño. Y los pacientes que tienen rechazos humorales, aún en ausencia de C4D, el daño se va haciendo cada vez más importante y las membranas basales, tanto de capilares peritubulares como de glomerulares, se van laminando. Por lo tanto, se considera un criterio importante de daño humoral. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Cuando tenemos injertos con mucha fibrosis, pero con datos de actividad, el problema es qué decirle a los médicos tratantes. Tiene actividad, pero también está sobreimpuesto en daño crónico y a veces en la balanza pesa más la cronicidad sobre la actividad con respecto al pronóstico de la función renal con el tratamiento. La siguiente. Como pueden ustedes ver aquí hay capilaritis peritubular, en este injerto está activo, todas estas son células plasmáticas. La siguiente. El C4D es positivo y sin embargo hay mucha fibrosis. En este momento ocupamos el término de rechazo humoral crónico diagonal activo según la clasificación de Banff. La siguiente. Un detalle importante también de los rechazos humorales crónicos es que las arteriolas se van cerrando de manera concéntrica y se va haciendo pequeña la luz, la siguiente, de tal manera que a veces me quedan luces muy chiquitas y van a correlacionar con que el injerto esté poco irrigado y tenga daño de tipo isquémico crónico en la mayor parte del parénquima. La siguiente. Muy bien. Para tratar de no ser más prolongada con la plática, quiero comentarles que esta plática puede, en el curso de nosotros de nefropato, lleva aproximadamente 5 sesiones de 1 hora, así es que es un poquito larga la clasificación de Banff. Uno de los criterios, finalmente, para terminar, que hay que evaluar siempre en los injertos que tienen algún tiempo de trasplantados, son los daños crónicos inespecíficos. Y yo normalmente les repito a los residentes siempre, para que algo sea inespecífico, como la nefropatía crónica del injerto, tengo que descartar lo específico. Para que yo diagnostique una fibrosis intersticial con atrofia tubular inespecífica,
es daño crónico que no hay nada que hacer, tengo que descartar los rechazos celulares, los rechazos humorales y las infecciones virales que pueden darme patrones morfológicos muy parecidos. La siguiente. De esta manera, vean estos dos cilindros totalmente perdidos por la fibrosis. La siguiente. Vean cómo el azul es lo que domina la muestra. La siguiente. O esta otra, donde aquí, que es un tricrómico de Mallory, es más bien verde, y están fibrosos todo el intersticio y los glomérulos totalmente hipoperfundidos. La siguiente. Vean cómo se reemplaza el parénquima y los vasos ya tienen daño crónico, no hay nada que hacer. Le llamaban nefropatía crónica del injerto, actualmente es fibrosis intersticial con atrofia tubular inespecífica. La siguiente. ¿Qué condiciona la nefropatía crónica del injerto o el daño crónico? Pues los rechazos repetitivos, a veces no tratados, la toxicidad por medicamento, el daño previo del donador y el tiempo post-trasplante. Entonces es como agregarle muchos componentes y ponerlos todos en una licuadora, y el resultado es daño crónico de tipo inespecífico con el que no hay absolutamente nada que hacer. La siguiente. Vean este ejemplo. Son diferentes injertos. Vean cómo va evolucionando la cantidad de azul hasta reemplazar prácticamente todo el tejido. La siguiente. Muy bien. Cuando decidimos entonces que nuestro injerto no tiene daño inmunológico, y que tiene daño inmunológico y diagnosticó un rechazo humoral o celular, o que no lo tiene, tengo que decir qué tipo de daño es el que está ocasionando la disfunción. La siguiente, que incluye esta categoría del BANF, todo lo que se considera otros o misceláneos, que implica enfermedades propias linfoproliferativas del injerto, daño secundario a medicamentos o procesos infecciosos, además de la recidiva de las enfermedades base. La siguiente. Este es un buen ejemplo. Injertos extraordinariamente inflamados en los que empiezan a aparecer estos detalles, detritus celulares en las luces tubulares. En este momento sabemos que el paciente lo que tiene es una infección que está afectando directamente al epitelio tubular, la siguiente, y que hace que se desfacele. Este tipo de cambios me pueden hablar desde una simple infección de vías urinarias ascendente por bacterias, la siguiente, hasta daño citopático que es tratable y que es recomendable poder diagnosticar de manera adecuada. La siguiente. Este ejemplo en particular es un CMV que para los que nos acordamos todavía de las clases de histología, describen a la inclusión como un ojo de lechuza o de búho, ¿no? La siguiente. Puede ser marcada y en este momento estoy segura que la inclusión es por citomegalovirus. La siguiente. La siguiente, por favor. O el otro tipo de virus que frecuentemente vemos, poliomavirus, que tiene 3 cepas que son patogénicas. La siguiente, que en orina me puede dar un marcador, que solamente se ve en orina y se llama la célula de decoy, y que esté en orina no implica que esté en el tejido. La siguiente, en el injerto. Generalmente me da nefritis muy parchada, muy localizada. La siguiente. Y que correlaciona con mucho daño tubular. La siguiente. Que adquiere unas inclusiones, la siguiente por favor, que se llaman en vidrio despulido o esmerilado. En ese momento sospecho que el paciente tiene un polioma, la siguiente, y que los cambios graves del epitelio tubular son secundarios al mismo, la siguiente. En los túbulos, son tubulares. Pueden estar en los endotelios, es bastante raro que lo veamos endoteliales, pero también se pueden observar. Aún con las inclusiones patognomónicas, se tiene que correr el marcador para demostrar que sea poliomavirus. Y este es, el más sensible es el SB40, aunque existen otros dos. La siguiente. Vean cómo los núcleos se marcan. La siguiente. Finalmente, y ahora sí, les prometo que acabamos, la toxicidad por inmunosupresores. Es uno de los criterios que hay que descartar del daño inmunológico. La siguiente. La toxicidad por los inhibidores de la calcineurina puede ser que sea funcional y nosotros en el tejido no vemos nada prácticamente. Lo que vemos es la consecuencia de tener daño por vasoconstricción, los glomérulos hipoperfundidos y algo de daño tubular por isquemia. Pero cuando ocasiona cambios estructurales, estos pueden ser glomerulares, tubulares o arteriolares. La siguiente. Las formas histológicas pueden ser agudas, crónicas o de tipo microangiopático, que son las formas más graves. La siguiente. Generalmente después de un fenómeno de vasoconstricción, se cierran los vasos, dado directamente por la toxicidad por el inhibidor, la siguiente,
se desencadena una serie de elementos que me va a ocasionar trombosis en microvasculatura. Su diagnóstico diferencial son nada más y nada menos que los rechazos humorales agudos. Vean la gravedad de la lesión por inhibidores de la calcineurina, contra qué se presta diagnóstico diferencial. La siguiente. Vean, como hay trombos de fibrina, el glomérulo se hipoperfunde. La siguiente. Otro detalle que pueden ocasionar la toxicidad por inhibidores, la siguiente, es una lesión directa del epitelio tubular. Se llama vacuolización isométrica del epitelio tubular. Es un detalle que a veces se puede observar en las biopsias. La siguiente. Y que hace que los túbulos se vean vacuolados. Esto se debe a la tumefacción de las mitocondrias. La siguiente. Cuando la lesión es crónica, la siguiente, entonces veo la consecuencia obvia de tener vasoconstricción. Se llama arteriolopatía hialina, que generalmente, como me va cerrando las luces, ocasiona que mis glomérulos se hipoperfundan, la siguiente, y se puedan esclerosar de manera segmentaria como daño de tipo isquémico crónico. La siguiente. Vean, las arteriolas pueden adquirir verdaderos nódulos y un aspecto obliterativo muy importante de las luces. La siguiente. A veces los túbulos se microcalcifican y cuando yo voy juntando criterios y descartando lo inmunológico, puedo sugerir que el paciente tiene daño de tipo secundario a toxicidad por inhibidores. La siguiente. Un detalle que a nosotros nos toca poco ver, pero en otros países, por ejemplo los europeos lo ven mucho, son las glomerulopatías recidivantes en el injerto. Una diapositiva para comentar esto. La siguiente. Las podemos dividir en tres. Para fines prácticos, nosotros los mexicanos siempre caemos aquí. Nunca sabemos cuál es la enfermedad base del paciente, por lo tanto la etiología primaria es desconocida y nos enfrentamos ante glomerulopatías que se presentan en el injerto y que no podemos saber necesariamente si son recidivas o de novo. Las otras dos categorías es cuando yo conozco la enfermedad base del paciente y puedo saber si hay una recidiva o no en el riñón injertado, o en su defecto, si la conozco, la enfermedad base, saber si se trata de una nueva enfermedad que no se esté repitiendo la original. La siguiente. ¿Cuáles son las que más se repiten? Pues se repiten mucho las focales segmentarias, las membranoproliferativas de la clasificación histológica anterior y en algunas ocasiones pues las membranosas. La nefropatía por IgA, que es una de las enfermedades que también se repite mucho, generalmente no ocasiona pérdida del injerto a diferencia de las focales segmentarias y de las membranoproliferativas. La siguiente. Para terminar, solamente hay que recordar que la evaluación de una biopsia histológica implica que sepamos que no hay lesiones prerrenales, porrenales, que nos lleven necesariamente a buscar daño intrínseco del tejido, la siguiente, que este puede ser de diferentes etiologías, incluso puede ser inmunológico o no inmunológico, o en su defecto, varios elementos de estos diferentes contribuir juntos a una disfunción del injerto, la siguiente, y debe ser todo esto evaluado basado en la información clínica, los exámenes de laboratorio, y la biopsia renal completa que implica microscopía de luz, fluorescencia y estudios especiales como son los marcadores específicos para trasplante. Con esto acabo, me pasé un poquito del tiempo, pero pues espero que no haya quedado tan a la ligera el manejo de la biopsia renal en pacientes trasplantados. Muchas gracias.